Decíamos que íbamos a hablar de la triquinosis y su impacto en las infancias, en los niños y niñas y adolescentes, porque en la ciudad de Córdoba se detectaron 14 casos de triquinosis, en Río Cuarto ocurrieron 6, en Costa Zacate hubo 17 casos, en Las Arrias 2 casos, en Molinos 2. De todos los casos, 3 permanecen internados y el resto se encuentra en buen estado, pero bueno, con atención ambulatoria. El doctor Ulises D'Andrés, pediatra, y nos va a ayudar a identificar, ¿no?, los síntomas y qué consecuencias trae la triquinosis en las infancias. Doctor, buen día. Paula lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Paula, ¿cómo estás? Buen día, gracias. Gracias por el contacto y por atendernos para despejarnos dudas, ¿no? Ahora que lamentablemente tenemos que hablar de triquinosis nuevamente. ¿Cómo afecta la triquinosis a los niños? Sí, mira, la triquinosis es una zoonosis que eventualmente en algunos periodos estamos con estas noticias y generalmente tenemos que hablar de consumo de los productos que puedan llegar a tener carne cruda, como pueden ser los chacinados o la mala cocción de algunos alimentos, que generalmente el cerdo en este caso, también puede ser especies que no sean domésticas como salvajes como el jabalí o el puma, y el consumo de estos alimentos en forma de chacinado o que no tenga buena cocción, podemos correr el riesgo de, en ciertos casos, de que estén infectados con este parásito que es la Trichinella spiralis, que al ingerirlo nos puede dar esto de triquinosis. Con lo que significa que a veces los chacinados, cuando se hacen las grandes carneadas, terminan regalando o distribuyéndose fiambre por todos lados, entonces por ahí tenemos estos brotes que resulta difícil de identificar específicamente de dónde viene. Normalmente la carne del animal de esta zoonosis que después termina infectando al ser humano, hay dos animales que tienen el principal juego en esto, que es el roedor, el ratón y el chancho. Entonces, en los chanchos que son alimentados con mucha basura o con desperdicio, que eso atrae el roedor, empieza a hacer el círculo de la cadena de este parásito, y al ingerirlo, dependiendo de la cantidad de larvas que uno puede ingerir en esa cantidad de carne, vamos a tener síntomas más agudos o más subagudos o crónicos. Y esto va a depender en todo el grupo etario de edades que puedan comer estas comidas. Entonces, a partir del año de edad, que generalmente hasta el año todos tienen la precaución, o la mayoría de la gente, Coma de no dar carne. fiambre Claro. y esas cosas a los chicos. Entonces, generalmente son grupos de chicos más grandes. La triquinosis en general, para tranquilizar a la población, en el 95% de los casos cursa una enfermedad leve, y las enfermedades agudas tienen muy buen tratamiento con el antiparasitario. El problema está en los espectros, como todas las cosas, en los extremos de la vida, en la persona de más edad o niños más chicos o que tienen alguna patología de base, que si el sistema inmunitario no lo va destruyendo al parásito cuando va migrando, que migra por la sangre, se puede meter en el corazón o en el encéfalo, que es más raro, y puede dar síntomas neurológicos, cardiológicos, inclusive la muerte, que en estos son los casos de triquinosis más severa, que es la que se puede llegar a ver a algunos pacientes internados en este momento. Y dependiendo de cómo reacciona el organismo ante la ingestión de este parásito, vamos a ver que hay pacientes que tienen síntomas agudos, que es el edema de los ojos, como una reacción alérgica en los ojos, como edema bipalpebral, se le inflaman los ojos, se le ponen rojos, colorados, le pica, le molesta, con algún exantema en el rostro, puede dar fiebre, puede dar dolor muscular, y algunos pacientes solo limitan en eso y otros hacen el síntoma clásico gastrointestinal, que se acompaña de mucho dolor abdominal, vómito, diarrea. Otros pasan este cuadro desapercibido y a los 10, 15 días empiezan con los síntomas gastrointestinales. Cuando suceden estos síntomas, nosotros en la parte sanitaria de salud podemos llegar por la clínica a sospecharlo, se puede pedir un laboratorio donde se ve una sustancia que tienen la sangre, que son los eosinófilos elevadas, lo que nos puede hacer sospechar, y después hay test de diagnóstico más certero, que si se llega al caso de que se diagnostica la triquinosis, el 99% con tratamiento vía oral en el domicilio andan bien. Y hay un porcentaje que necesitan internación, que esos son los casos que uno sabe que están todavía internados creo que en Córdoba.
Claro. Doctor, y le Eh, hago una pregunta. ¿Hay algún tipo de nexo o qué tipo de nexo hay entre estos casos que se dieron en estas 4 localidades de la provincia, incluida Río Cuarto? Mirá, para eso está trabajando epidemiología. Los epidemiólogos, los infectólogos, son como los detectives que Claro. van buscando el nexo para ver si esa ingestión de carne o de chacinado tiene un origen común, como para poder descubrirlo. Lo que pasa es que no es fácil porque pueden ser focos diferentes. Porque vos acordate que se está empezando a consumir lo que se carneó este invierno. Las carneadas de invierno en las zonas rurales y en la zona nuestra de Río Cuarto y en cualquier pueblo que tiene influencia rural, son muy comunes y este salame o jamón o lo que sea terminó de madurar o de estar listo para el consumo en esta época, entonces vos por ahí puedes tener un mismo foco de algún lado o focos diferentes. Claro. Por eso es tan importante la prevención. Y la prevención para esto es en los productores, que se les exige que traten de evitar los roedores, de evitar la alimentación del cerdo de basural, para evitar los roedores y evitar esto. Y lo más importante de todo, el análisis rutinario de la carne que se va a utilizar. Claro. El año pasado, tendría que averiguarlo ahora, pero no te lo puedo decir de ciencia cierta, pero el año pasado la universidad y la municipalidad habían hecho algo espectacular, que con un brote que hubo, decidieron hacer el análisis gratuito sin volver loca a la gente, porque vos también tenés que, si vas a una carne a analizar, antes te pedían de dónde la sacaste la carne, que entonces la gente ocultaba su procesamiento. Entonces, muy inteligentemente pusieron estudios de la carne de cualquier persona que la llevara a la universidad junto con la municipalidad y le daban el libre de triquinosis, que por biodigestión uno lleva un pedacito de carne del macetero, de la lengua del chancho o del diafragma y te la analizaban gratuito, entonces uno hacía la faena que es tan común y tan típica de nuestra zona, sin problema y con la tranquilidad de que la carne que estaba utilizando no tenía contaminación. Esto sería bueno preguntar a alguien de la universidad si lo siguen haciendo, porque yo creo que ahí es donde está el secreto de prevención máxima. Control y prevención. ¿Y la triquinosis solamente se contagia ingiriendo este tipo de chacinados y carne con la bacteria? O sea, porque usted mencionaba los roedores o los vectores, pero la bacteria está en la carne, o sea, las larvas están alojadas en la carne, entonces. Claro, en realidad adentro de la carne que vos consumís, microscópicamente, está enquistada la larva. Ese quiste, cuando entra al estómago, los ácidos gástricos te lo disuelven y liberan las larvas. Esas larvas, es medio asqueroso todo, pero bueno, van al intestino nuestro. Claro. Hay machos y hembras, copulan, tienen sus larvitas chiquitas y esas larvitas que son muy chiquitas entran por el tejido linfático, que son las tuberías chiquititas de sangre y de linfa que tenemos en el intestino para nutrir, pero ahí van metidos los parásitos y se alojan en nuestros músculos dando el enquistamiento como lo dieron en el chancho, en cualquier animal. Entonces ese enquistamiento es lo que en la fase crónica de la triquinosis nos da los grandes dolores musculares. Pero ese sería todo el ciclo que haces. Sí o sí, para contagiarte necesitas comer carne. Si no, no hay contagio. Bien. Y el tratamiento hoy es, bueno, es fácil, es accesible, dependiendo en qué estadio esté, porque se habla mucho de la triquinosis mal curada, o como que nunca se cura la triquinosis y que siempre queda algo en el cuerpo, entonces esto dependiendo de la inmunología se manifiesta de tal o cual manera. ¿Esto es así? Claro, ese es un punto clave el que vos decís. Por eso es tan importante en la segunda etapa que si uno tiene la sospecha y tiene síntomas agudos, el tratamiento es muy efectivo en los síntomas agudos. Es decir, que ahí vos le das el albendazol, comprimido, jarabe, y curás la fase aguda y evitas la fase crónica. Pero si no lo detectas en el momento, la fase crónica es la que va a dar esos dolores y dolores musculares durante muchos años en los pacientes, que es lo que hay que tratar de evitar. ¿Cuánto demora el tratamiento? ¿Una semana, 15 días, meses? No, el tratamiento es muy corto en la fase aguda, normalmente son de 3 a 5 días, se puede repetir un ciclo más de antiparasitarios si el médico lo considera, pero son tratamientos que no son muy largos. Todo depende de la fase que lo agarra. Si lo agarras en la fase subaguda, por ahí lo dan más lerdo el tratamiento porque puede haber riesgo de que te quede alguna larva dando vuelta, entonces vos la querés matar.
Ulises D'Andrea, muchísimas gracias por el contacto con Punta de la M. No, por favor, gracias a ustedes, un gusto. El doctor Ulises, pediatra,